Bueno, estamos en Romanos 12 y voy a leerles versículos 1 y 2. Hoy día vamos a enfocar en los 2, pero yo creo que van juntos. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, manifiéstanos tu voluntad y confirma en nuestros corazones que es agradable, perfecta y buena para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, en el libro de Romanos estamos pasando de primera parte, que es enfatizando la doctrina, ahora al énfasis en cómo debemos vivir. Y está meditando en el sermón de Pedro en el Pentecostés, que él ahí también primero presentaba la doctrina que los judíos habían matado a Jesús, y cuando ellos entonces, entendiendo la doctrina, dijeron qué debemos hacer, es cuando él comenzó a decirles hay que arrepentir. Y así también Pablo nos ha enseñado que somos salvos por la gracia, aparte de las obras, por un Dios todopoderoso, quien nos asegura que nuestra salvación está enteramente en sus manos y que estamos seguros con Él y que Él está dirigiendo todo para nuestro bien. Y ahora la pregunta es, si es así, ¿qué debemos hacer? Y versículos 1 y 2 son un resumen de cómo el cristiano debe vivir. Y si vivimos por este pasaje, nunca vamos a errar en la vida. Entonces, domingo pasado vimos que debemos presentarnos a nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Cristo. En luz de las misericordias de Dios, debemos presentarnos a Él como siervos. Y esto comienza cuando somos salvos, cuando nos arrepentimos y confiamos en Cristo como Señor de nuestra vida. Y luego es algo que debemos entregarnos a Él cada día, entregando la vida a Él, confiando en Él, dirigirnos toda la vida. Y cuando presentamos nuestros cuerpos a Él, presentamos los miembros del cuerpo para su servicio, presentamos el cuerpo a Él santo, es decir, que debemos evitar el pecado de la vida, y estamos para servirlo y para hacer todo para su gloria, no la nuestra. Y vimos que esto es culto racional, culto razonable, es algo que no debemos considerar pesado, pero gozoso hacer. Ahora, en versículo 2, nos dice que Dios es dueño de la mente, del entendimiento, tanto como el cuerpo. Nos manifiesta cómo debemos ofrecernos a Él, cómo sabemos ofrecernos a Él en su servicio. Y nos dice 3 cosas: no debemos ser conformados a este siglo, al mundo, que no debemos, o que sí debemos ser transformados por la palabra, y que así podemos ser sabios
en el servicio del Señor, es decir, que podemos discernir su voluntad para servirlo como Él quiere. Entonces, como comenzamos con no os conforméis a este siglo. Para conformarnos al siglo o la edad, el mundo, es pensar como el mundo piensa, es comportarnos como el mundo lo hace, es atesorar lo que el mundo atesora, es usar los métodos que el mundo usa, es buscar ser uno de la muchedumbre, o es decir, que yo soy igual con los demás. Y esto es andar por vista y no por fe. Usando la lógica del mundo y los valores del mundo para hacer mis decisiones. Ser conformado al mundo es decir, en nuestra edad, nuestro siglo, poner el yo primero. Hay que alardear en lo que he hecho. Tengo que buscar la alabanza y la afirmación de los hombres. Debo hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me sienta bien. Esa es nuestra edad. Nuestra edad niega que las relaciones sexuales pertenecen al matrimonio solamente, niega que el matrimonio es entre hombre y mujer, y por eso tenemos tanta perversión en nuestro mundo y tanta tristeza por causa de esto. Ser conformado a este siglo es permitir que el mundo y mis sentimientos deciden lo que es correcto e incorrecto. Es negar la verdad absoluta. Es considerar todas las ideas son válidas, aun cuando se contradicen, porque así hace nuestro mundo. Conformarnos a este siglo es apoyar o aprobar de lo que el mundo aprueba y criticar lo que el mundo critica. Y puedo decirles que no es fácil escapar ser conformado al mundo. Primero, somos criados, enseñados cómo pensar como el mundo piensa. Vamos a escuelas que piensan cosas mundiales, nuestros amigos, a veces nuestros papás, todos nos enseñan cómo pensar como el mundo piensa. Además, la carne desea los placeres supuestamente y las indulgencias que otras personas parecen disfrutar. Pensamos, yo gustaría tener esto y esto y esto. Entonces todo esto nos atrae, pero además el mundo, o sea, los alrededor de nosotros que no creen, siempre pone presión para que nosotros hagamos lo que ellos hacen. Quieren que conformemos a sus ideas, sus morales, sus logros. Y por eso hay tanta presión en nuestra edad que las iglesias aprueban de relaciones que Dios dice son abominación, porque el mundo quiere que nosotros seamos de acuerdo con ellos. Es difícil no andar así, controlado por las ideas del mundo y no por las ideas de Dios. Y por eso los teólogos nos dicen que cuando dicen no os conforméis, el texto está diciendo que paran de ser conformados a este siglo. O sea, estamos muchas veces, aunque no demos cuenta, modelándonos conforme al mundo y tenemos que resistir la tentación, resistir estas ideas y pelear para hacer que pensemos conforme a Dios y no al mundo. Nos va a costar
autoexaminación y hay que usar esfuerzos para que nuestras mentes sean renovadas. Entonces, no os conforméis, mas, sino transformaos por medio de la renovación de la mente. Hay un proceso de cambio que necesita pasar en todos nosotros. Transformados. ¿Qué quiere decir? Cámbiense. Sean diferentes de lo que son. O sea, no estamos como debemos ser al entregarnos a Cristo, ni todavía, quizás hemos hecho progreso, pero necesitamos progresar más. Es algo continuo. Hay un dicho, Dios nos ama y nos acepta como somos. Pues no niego eso. Pero la persona que Jesús acepta nunca deja como está en su pecado y en su maldad. Él entiende cuánto el pecado nos hace daño y Él nos lava, nos limpia y nos viste en ropa de justicia. Entonces, entregarnos a Cristo para ser salvos es solamente el principio. Estamos entrando en el camino estrecho y ancho, pero necesitamos seguirlo hasta el fin. Y el mundo siempre nos dice, desvía a la izquierda, desvía a la derecha, pero nosotros tenemos que seguir derecho. Adelante. Dios nos salvó para cambiarnos. Está preparándonos para una vida gloriosa, eterna, libre del pecado. Y si no aprendemos a despreciar el pecado, odiar el pecado y amar a la justicia en este mundo, ¿cómo vamos a gozarnos para la eternidad en un mundo donde no hay pecado? La palabra que se traduce aquí, transformados, es metamorfosis, si lo escribimos como está escrito en griego. Esta palabra fue usada para Jesús en el monte de la transfiguración, cuando se manifestaba su gloria divina por medio de su carne. Y la divina gloria puede ser visto en nosotros cuando Cristo nos cambia y nos transforma. Cuando yo oigo la palabra metamorfosis, siempre pienso de mariposas. La mariposa comienza como un gusano, una oruga, y luego se cambia a algo uno que no estudia no puede imaginar cuánto es la transformación. De algo feo a algo bello. Y así es lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero si nos conformamos al mundo, vamos a pensar que el gusano es más bello que la mariposa. Necesitamos aprender a pensar diferente. Y esto es lo que dice enseguida. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El proceso comienza adentro. Jesús dijo a los fariseos en Mateo 23, ciegos fariseos, limpian adentro del lazo y luego lo externo va a ser limpio también. Muchas veces ponemos el énfasis en una reformación externa. Hoy necesitas hacer esto y esto, necesitas abandonar este pecado y esto y lo otro. Pues es importante, sí, pero si solamente enfocamos en lo external, tenemos legalismo, guardando reglas y no piedad. Y muchas veces
una reformación external es temporánea, porque si uno piensa en el mundo, regresa al mundo después de un tiempo. Si vamos a seguir a Cristo, no podemos seguir pensando los mismos pensamientos que pensamos antes que confiamos en Él. No podemos seguir con los mismos valores, los mismos morales, cosas así. Necesitamos pensar en forma diferente, con nuevos valores, nuevas prioridades, nuevos morales. O sea, necesitamos aprender a pensar otra vez. Esto no pasa de un día a otro, requiere esfuerzo y tiempo para que nos entrenamos a pensar como Dios nos quiere pensar. Y hay que recordar que los pensamientos producen los hechos. Si queremos hacer bien, de portarnos bien, tenemos que aprender a pensar bien. O vamos a ser hipócritas. Tenemos que pensar como Dios quiere que pensemos y no como el mundo quiere que pensemos. ¿Cómo podemos renovar nuestro entendimiento? Llenar las cabezas con la palabra y no el mundo. Es la verdad de Dios que nos va a transformar. Es la verdad de Dios que se transforme el hombre. El cristiano, su pensamiento no comienza con la opinión popular, sino lo que la palabra dice. Por eso es importante leer la Biblia con fidelidad, regularmente, porque más que leemos, más que vamos a aprender a pensar como Dios piensa y va a apreciar lo que Dios aprecia. Y por eso también es tan importante que nos congregamos para escuchar la palabra predicada, porque Dios ha escogido la locura de la predicación para salvarnos y usa la predicación para que recibimos nuevos entendimientos que nosotros no descubrimos por nosotros mismos. Y congregados con la gente de Dios, somos animados y exhortados para que sigamos luchando la buena lucha. Ser fiel en la iglesia es bien importante si queremos ser transformados por la palabra. Estoy triste cuando oigo a alguien que dice que es cristiano, pero no necesito la iglesia, yo puedo servir al Señor solo. Esto no es lo que la Biblia dice. Debemos servir el uno al otro y debemos ayudarnos. Necesitamos meditar más en la palabra de Dios. Más que reflejamos en lo que dice, más que vamos a pensar conforme a la palabra y ser transformados por ella. Siempre estoy leyendo por toda la Biblia. Normalmente un capítulo por día. Y ahorita estoy leyendo en Nehemías. Y no sé por qué no había fijado esto antes, pero me captó que dice, Ezra se puso en pie para leer la palabra de Dios y leyó muy de mañana hasta el mediodía. Y toda la gente estaba parado escuchándolo. ¿Cuántos hoy día tienen esta paciencia y este hambre para la palabra? Pero así podemos aprender. Y saben, eso fue al principio de una fiesta, y cada día de la fiesta escuchaban la palabra predicada o leída todavía. Es bien importante, es la palabra que nos va a transformar.
va a renovar nuestro entendimiento. Por esto, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, debemos pedir al Señor que corrija nuestro entendimiento, nuestro pensar. ¿Y saben qué? El más grande error que nosotros podemos hacer es pensar que yo con mi entendimiento puedo ir a la palabra y descubrir lo que necesito descubrir. Siempre debemos leer y escuchar pidiendo al Señor que conceda luz a nuestro entendimiento, porque Él tiene que iluminarnos. Nosotros no podemos cambiarnos, Dios tiene que cambiarnos y lo hace por medio de su palabra. Y quiero decirles, la diferencia entre una vida triste o una vida miserable y una vida gozosa es aquí, en la mente, no en las circunstancias. Hay mucha gente que tiene bastante dinero y bastante fama y lo demás. Son personas famosas y son personas miserables. Hay otras personas que parecen al mundo no tienen nada, pero son gozosas. ¿Por qué? Porque su entendimiento ha sido renovado por la palabra de Dios y sus pensamientos son en Cristo y no en este mundo. Y tienen el gozo del Señor en su corazón. Isaías 26, versículo 3 dice: Isaías 26, versículo 3. Te guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quién guarda a Dios en perfecta paz? Aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Debemos ser transformados por la renovación de la mente y esto por la palabra de Dios. Y luego podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobamos la palabra de Dios en que tenemos discernimiento en situaciones difíciles. Y Dios nos ayuda en aplicar la palabra bien, con sabiduría, conforme a su voluntad. Y así entendemos que su palabra es buena, es agradable y perfecta. Cuando la mente está renovada y la vida es transformada. Una mente, un entendimiento transformado, un entendimiento renovado, diríjanos a una vida transformada y esto confirma que la voluntad de Dios es mejor y que yo estoy en mejor condición escuchando a Dios que al mundo que me dice que debo buscar a Dios y debo pecar en tantas formas y todo esto. Dios nos dice dónde encontrar a Dios y debemos seguirlo y glorificarlo y pensar como Él piensa, quiere que pensemos, y así vamos a descubrir que su voluntad es lo mejor para nosotros, aunque el mundo no lo entienda. Bueno, todos nosotros queremos que el mundo sea un lugar mejor. Si queremos hacer el mundo mejor, el lugar a comenzar es con el yo. Mejorarme a mí. ¿Y cómo podemos hacerlo? No con los propios esfuerzos, sino por la palabra de Dios, renovando la mente y transformando nuestro entendimiento. Un hermano
puso este versículo así, porque me gusta lo que dice. Deja de moldearte por las modas externas y pasajeras de esta época, pero experimenta un profundo cambio interior mediante la renovación de tu mente. Entrega a Dios todo tu ser, cuerpo y mente, entendimiento, como sacrificio espiritual y racional. Deja que Dios te transforma por la renovación de tu mente para que seas una persona santa, paciente, amable, una persona en que la gloria de Jesús brilla en un mundo de tinieblas. Cuidado de la tentación ser conformado a este siglo. Hay que resistir la tentación y la presión. Hay que poner un pacto con los ojos, no mirar a la tentación. Debemos tener mucho cuidado con todo lo que el mundo aprecia. Si el mundo la aprecia, muchas veces es por una razón mala. Debemos tener mucho cuidado en lo que permitimos entrar en la mente. Debemos evaluar lo que miramos en la tele, lo que escuchamos en la radio, en la música. ¿Qué está diciéndonos? Porque si llenamos la mente con estas cosas, vamos a pensar como tales personas que hacen los programas y la música. Debemos probar todo con la palabra de Dios. Y debemos evitar lo que tienta y llenar la mente con lo que edifica. Necesitamos ser fieles a la enseñanza de la palabra. Si alguien escuchando este mensaje no tiene una iglesia donde se predica la palabra con fidelidad, busca otra. Porque el bienestar de tu alma depende en que la palabra le renueve el entendimiento. Si la palabra nunca nos regaña, nunca nos corrige, o el pastor no está predicando, o nosotros no estamos escuchando. Porque nadie en este mundo es perfecto y Dios quiere cambiar todos nosotros y seguir cambiándonos hasta el día en que viene por nosotros. Jesús transforma la mente y los hechos de los que están salvando. Enséñanos a amar las cosas que una vez despreciaban y despreciar las cosas que una vez amaban. Debemos pedir a Dios discernimiento para ver cómo podemos dejar de ser conformados a este siglo y debemos pedirlo que nos cambie, que nos transforme por medio de la renovación de nuestra mente. Por eso debemos llenar la mente y la vida con su palabra y buscar hermanos que van a ayudarnos a enfocar en las cosas arriba y no en las cosas abajo. Oramos. Padre, ayúdanos. Nosotros somos pecadores, débiles, y deseamos las cosas que el mundo desea, apreciamos las cosas que el mundo aprecia, y sabemos que eso no debe ser. Para si hay alguien que está escuchando que no se ha entregado a Cristo, sino entregar toda su vida, cuerpo y mente, a Cristo. Y enséñanos todos a ser transformados por tu palabra, día tras día. Enséñanos a ser fieles en los cultos, en la lectura, para llenar nuestras mentes con la verdad tuya y para que por medio de ella tú puedes renovarnos y transformar nuestras vidas.
Enséñanos a pensar no como el mundo, sino como